Buenas noches, hoy les hablaré sobre uno de los pilares culturales más importantes de América Latina, que sería la literatura hispanoamérica, una expresión artística que refleja nuestra diversidad, nuestra historia y nuestras voces desde la época colonial, donde se documentan crónicas, textos religiosos, hasta manifestaciones actuales del pensamiento crítico. La literatura hispanoamericana ha evolucionado en todas formas. Ha sido testigo de nuestras luchas por la independencia, de nuestra identidad, de nuestros conflictos sociales y también a nuestras aspiraciones poéticas. Uno de los autores, como José Martí en Cuba y Rubén Darío en Nicaragua, sentaron las bases del pensamiento latinoamericano en el modernismo literario. Más adelante también vamos a ver como figura a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio César Cortázar y Carlos Fuentes, quienes llevaron nuestra historia a un mundo entero con un realismo mágico y una experimentación hacia la narrativa. En la actualidad contamos con muchos escritores comprometidos con los temas como sociales, migratorios, feministas y ambientales. A través de estas diapositivas veremos no solo autores, sino también las características que define cada literatura. Los invito a acompañarme en este recorrido sobre la literatura y sobre los exponentes más importantes de la literatura hispanoamericana. Buenas noches, mi nombre es Elba Suseliza Payat. Comenzaremos sobre los exponentes de la literatura argentina. En la literatura argentina tenemos a Jorge Luis Borges, a Julio Cortázar y a Ernesto Sabato, quienes en su tiempo pues fueron principales exponentes de la literatura hispanoamericana, como también lo fueron Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, José Hernández, que por sus múltiples obras pues han sido pues, sobresalientes a la literatura argentina. Entre las características se exploran lo imaginario, lo irracional y la reflexión filosófica. Esto también marcha sobre los movimientos vanguardistas del continente americano. Los exponentes de la literatura colombiana. La literatura colombiana tenemos a Gabriel García Márquez con la obra 100 años de soledad en el otoño de la patriarcada. Es un realismo mágico, una mezcla de lo cotidiano, lo fantástico. Asimismo, se ha llevado el Premio Nobel de la Literatura en 1982. Las características de esta literatura se basan en la crítica social, en la política, en la experimentación narrativa y en el realismo mágico y vanguardista. Asimismo tenemos a Juan Castellano, a Juan Rodríguez Fleiner, Domínguez, a Francisco Josefa, que en la literatura colombiana pues se influencia con la influencia religiosa, política y española. Tiene también élites coloniales de la crónica y como forma narrativa. Los exponentes de la literatura nicaragüense. En la literatura nicaragüense tenemos a Rubén Darío, que tiene como obra Azul y prosas profanas y que está en el movimiento del modernismo, a Pablo Antonio Cuadra, Canto temporal y Cantos de Cifar, que está en el movimiento vanguardista, a Ernesto Cardenal, que Hora, Cero y Salmos, que está en una poesía revolucionaria, a Sergio Ramírez, a Margarita esta linda La Mar y Castigo Divino, que entra en una forma narrativa, a la Gioconda de Belli, que tiene como obra principal la mujer habitada y la línea de fuego de una forma narrativa. Entre sus características está el modernismo y tiene un estilo estético. También entra la presencia del vanguardista en la poesía y en la narrativa.
Tiene como compromiso también lo político, lo espiritual y lo social. Los exponentes de la literatura dominicana. Tenemos a Salomé Ureña, que tiene como obra Poesía del siglo XIX, símbolo de la poesía patriarcada y la educación femenina. Pedro Mir, que es un poeta nacional de autor de Hay un país en el mundo, voz del realismo social. También está Juan Bosch, que es un maestro de cuento latinoamericano, narrador histórico y político. También tenemos a Marcio Veloz Maggiolo, que es un novelista, un arqueólogo y ensayista, explorador de la identidad caribeña. En sus características habla de la poesía patriarcada, de la educación femenina, de la lírica y de la romántica. También tiene movimiento realismo social, que enuncia la política, la identidad nacional, cuento de la narrativa, de una narrativa histórica, política, y también sobre el mestizaje, la cultura y la identidad caribeña. Exponentes de la literatura boliviana. La literatura boliviana, tenemos a los principales exponentes como Alcides Argade con la obra de Raza de Bronce, Augusto Césped con la obra Sangre de Mestizos de Adolfo, Costa de Rels, Los Andes no creen en Dios, Las Tierras Hechizadas, Jaime Sáez, que tiene como obra Delgado de la Noche, y Marcelo Quiroga, Santa Cruz de Deshábito. Las características de la literatura boliviana se basa en lo indigenista, en la crítica social, y tiene un tema como la guerra de Chasco en el mundo minero. También entra a la exploración de la identidad nacional y a la marginalidad. Exponentes de la literatura guatemalteca. Aquí tenemos a Miguel Ángel Asturias, que también ha ganado el Premio Nobel de la Literatura en 1967. Sus obras principales han sido El Señor Presidente, que tiene una crítica de autoritarismo, El Hombre del Maíz, que es un homenaje a la cosmovisión maya. Otra de las obras que son Viento Fuerte, El Papa Verde, Los Ojos de Enterradores, Mulata de Tal, de Huayquén, en Guatemala, y Ahijadito. Entre las características de su obra, pues entra la mitología indígena, el realismo mágico, la crítica política y la social, fundada en lo innovador en la estructura narrativa de Latinoamérica y latinoamericana. Exponentes de la literatura salvadoreña. Tenemos a Salvador Salazar, que tiene como obra de La burbuja de cuentos de barro. Es una narración breve con fuerte raíz rural y costumbrista, de un lenguaje poético y simbólico que retrata la vida campesina. Asimismo tenemos a Méndez Leal, que tiene cuentos breves y maravillosos, Una cuerda de nylon, Una revolución del país y Edificio de un castillo de hadas, que contiene elementos fantásticos, filosóficos y políticos. En sus características tenemos que tiene una función mágica entre lo rural, en lo simbólico y en la exploración de la identidad cultural. Exponentes de la literatura hondureña. Acá tenemos a Froilán Turcio con la obra narrativa modernista El vampiro, Juan Ramón Molina con la poesía modernista El excelsior, Rafael Elidoro como El valle histórico y poético, Ramón Amaya con la obra Presión verde y realismo social, que denuncia lo laboral. Entre sus características entra el modernismo, el romanticismo, lo patriótico, lo social, lo político, y también busca una exploración a la bananera de la desigualdad. La literatura hondureña también tenemos otros exponentes, que es Óscar Acosta, Rigoberto Paredes, José Adán Castelar, José Luis Quesada, Julio Escoto, Eduardo Bajar, Ernesto Bondi Reyes, Ellen
Umaña, Leticia Oyuela, César Indiano, Roberto Quesada, Amanda Castro y Armando García, que cada uno pues tiene diferentes obras que son muy relevantes en la literatura hondureña. Esta ha sido mi exposición de los exponentes de la literatura hispanoamericana.